Hola, y bienvenidos a Salud Mental y Emocional con Sandro Chicaiza. Un podcast donde te proponemos diferentes temas para entender quiénes somos y decidir ser mejores. Las pérdidas generan una devastación, y más si es una pérdida definitiva. Sin embargo, a fin de que continuemos con la vida, de que sigamos viviendo de manera eficaz, es necesario elaborar un duelo. El duelo es ese proceso interior que se genera a nivel emocional cuando pasamos por una pérdida, por una ausencia, por una muerte, por un abandono, por la terminación de una relación o por la interrupción definitiva de algo. Es diferente para cada persona, no es igual para todos, pero lo que sí no cambia es que todos experimentamos síntomas, tanto cognitivos como emocionales, físicos, tales como ansiedad, miedo, shock emocional, dolor constante, ganas de llorar, depresión. Todo esto se vive cuando uno enfrenta un duelo. El duelo se trata de una herida y como tal necesita cicatrizar. Para que esto suceda, usted necesita ir transitando por cada una de las etapas del duelo. Para llegar al campo de flores, es necesario transitar por el bosque quemado. Es decir, si se quiere llegar a la alegría, se tiene que transitar por cada una de estas etapas del duelo. Son 4. La primera es la etapa de la negación. La segunda es la etapa del dolor. La tercera es la etapa de la adaptación. Y la cuarta es la etapa de la recolocación psicológica y continuar con la vida. Cuando hablamos de la etapa de la negación, cuando perdemos a alguien, cuando se pierde a alguien, es normal que la persona niegue esta realidad. Y puntualmente hay 3 aspectos que niegan y negamos las personas ante una pérdida. Lo primero que negamos es la realidad de la pérdida. Lo segundo, lo significativa de la pérdida. Y lo tercero, que la muerte sea irreversible. Las personas que pierden a alguien hacen esto como un mecanismo de defensa, para que no duela tanto, para que no duela la pérdida o para que no duela el fracaso si es que se trata de la muerte de una relación. La primera reacción es negar. Negamos. Y esto está bien. Todos negamos porque es tan fuerte perder a alguien, perderlo de manera definitiva. Pero necesitamos ir entendiendo que es importante enfrentar la pérdida. Y debemos ir entendiendo que aquella persona que hemos perdido, quizá que falleció, no va a regresar más. Es una pérdida definitiva. Por más que querramos, no va a regresar. No nos vamos a volver a encontrar con esa persona, por lo menos en esta vida. Esta es la etapa más difícil de todas. Viene la próxima etapa, que es la etapa del dolor. Es imposible ante una pérdida que no nos duela. Es imposible, no podemos decir que no nos duele la pérdida, porque nos duele y mucho. Hay algo que no debemos hacer con el dolor. Primero, no debemos tratar de anestesiar el dolor. Esto a través de drogas o a través de fármacos. No se debe tratar de negar el dolor. Tampoco se debe tratar de racionalizar el dolor. No importa la intensidad del dolor. En un proceso de duelo, lo más sanador es el dolor. Por eso hay que transitarlo, el dolor hay que transitarlo.
Yo sé que la tendencia natural, lo primero que queremos ante la pérdida es anestesiarlo. Pero si usted anestesia el dolor, usted se está perjudicando, porque lo más sanador en el duelo se llama dolor. A veces pensamos que no vamos a poder sobrepasar esta etapa, que no vamos a poder levantarnos, que se nos terminó la vida a nosotros también. Pero déjeme decirle que no es así. El dolor siempre da lugar al enojo. Nos enojamos con nosotros, nos enojamos con los demás o con las personas que estuvieron involucradas. Pero también nos enojamos con la persona que falleció. Esto está bien, porque el enojo precisamente es una manera de liberar el dolor. Lo único que debemos tener cuidado es de no quedarnos enojados de manera permanente, eso sí. Pero no se olvide, el enojo ayuda a liberar el dolor. También debo decirles que en esta etapa de duelo, el dolor se entremezcla con el miedo. Porque sabemos que esa persona ya no va a estar más y tenemos que afrontar la vida solos, solas, porque esa relación ya no va más y hay que aprender a vivir de otra manera. Y eso nos da miedo, nos asusta, nos da pánico saber que tiene que vivir sin esa persona. Por eso se entremezcla con el miedo. Es importante decirles que en esta etapa, igual, cuando se trata, por ejemplo, de relaciones, las personas tienden a culparle a la otra persona y le culpan de no haber hecho lo suficiente. Ellos mismos se culpan de no haber hecho lo suficiente como para que la relación se salve y por eso le culpan y se resienten. Lo importante en esta etapa es expresar el dolor, transitar el dolor, con enojo, con miedo, con tristeza. Esto nos lleva a la tercera etapa, que es la etapa de la adaptación. En esta etapa es cuando hemos transitado lo suficiente, lo necesario, y es como que vemos el primer destello de luz. Se ha transitado tanto. La negación, el dolor ha sido tanto, pero finalmente se comienza a ver un pequeño destello de luz. Y es que en esta etapa comenzamos a aceptar. Aunque es doloroso, comenzamos a aceptar que esa persona no va a estar más, que no la vamos a tener nunca más junto a nosotros. Llegó el momento de aceptar. Llegó el momento de dejar de negar, es aceptar una realidad irreversible. Y es importante que aquí diferenciemos lo ideal de lo real. Lo ideal es que quisiéramos que esa persona vuelva, es que la relación cobre vida nuevamente, pero lo real es que murió o que terminó y tenemos que aprender a aceptarlo. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos queda en esta etapa de la adaptación? Aprender a vivir, no solamente sin aquella persona. Necesitamos aprender y adaptarnos a vivir sin los roles que asumía aquella persona. Porque solamente cuando la persona fallece nos damos cuenta todos los roles que la persona asumía. Esto generalmente sucede 3 meses después de la partida, cuando el doliente se da cuenta que tiene que comenzar a asumir roles que asumía la persona fallecida. Tiene que aprender a vivir solo o sola. Ahí tiene que adaptarse a vivir con una casa vacía quizá. Ahí tiene que adaptarse a vivir manejando, administrando la economía solo o sola. Y si es que hablamos de un padre, de una madre, es aprender a vivir y adaptarse sin la presencia de su hijo, de su hija, y sin los roles que él o ella cumplían en la vida.
El doliente no es consciente de los roles. Cuando está en vida, muchas veces no se da cuenta de todo lo que hace la persona. Los dolientes se resienten y se resienten con la persona fallecida porque les toca asumir roles que antes no lo hacían. Y eso tiende a resentirles muchas veces. Y si hablamos de una relación también, porque tiene que adaptarse a vivir solo, en la casa vacía, sola, y eso muchas veces les resiente a las personas y comienzan a culpar. Y es importante que en esta etapa de la adaptación usted considere perdonar. Perdonarle a la persona, perdonarse a usted mismo. Porque es imposible poder adaptarse completamente a esta etapa sin que haya perdón, sin que usted pueda perdonarse. Porque a veces considera que no hizo lo suficiente, que le faltó hacer algo. Se culpa, no se quiere perdonar. O culpa a otras personas porque considera que no hicieron lo suficiente y son responsables de que haya fallecido. Perdonar a los demás, perdonar a la persona fallecida, y perdonarse usted. Y si la relación terminó, fue responsabilidad de los dos. No fue responsabilidad solamente de una persona, de los dos. Y por eso hay que aceptar, pero también hay que perdonar. Esto le va a permitir ir a la siguiente etapa. Y la siguiente etapa es la etapa de la recolocación psicológica y continuar viviendo la vida de manera feliz y funcional. A esta etapa le tienen mucho miedo, mucho temor las personas, porque piensan que es desaparecerle a la persona fallecida de sus vidas, y no es así. No se trata de renunciar u olvidar a la persona fallecida, para nada, no se trata de eso. Escúcheme esto, se trata de recolocarle a esa persona en su emocionalidad. Una recolocación que sea importante de tal manera que le permita lo siguiente, que le permita a usted abrir espacio para las demás personas, pero que también le vaya a permitir continuar avanzando en la vida, sin que la muerte de aquella persona se convierta en un obstáculo para que usted se quede bloqueado, bloqueada y deje de seguir viviendo. Se trata de eso, no de renunciar, no de olvidar, solamente de recolocarla en su mente y en su corazón. Si usted no logra recolocarle a la persona fallecida o a la persona que perdió, si usted no puede o no logra recolocarla, ¿qué es lo que va a pasar? Es que usted ya no le va a doler solamente, es que ese dolor se va a transformar en un sufrimiento permanente. Por eso es importante que usted pueda recolocarla en su mente y en su corazón, a fin de que avance en la vida, se aperture a otras personas y vuelva a ser funcional. Porque con lo doloroso, lo duro que puede sonar esto, debo decirle lo siguiente. Quien murió fue la otra persona, no usted. Usted tiene que seguir viviendo. La vida no se puede terminar para usted. Es necesario que siga viviendo, que siga avanzando, que se aperture a las demás personas, que no se aísle. Y para esto es importante recolocarle psicológicamente a la persona en su mente y en su corazón. Si hablamos de la terminación, de la muerte de una relación, ¿qué significa esto de la recolocación? Igual, necesita recolocarle a la persona en su mente y en su corazón, pero también necesita cerrar el ciclo con esa persona. Y en el próximo podcast, seguiremos hablando sobre el comportamiento humano. Si te ayudó este podcast, compártelo y no olvides seguirnos y dejarnos tu like. Hasta la próxima.